Bueno, muy buenas tardes para todas las personas que a esta hora se conectan a esta charla del día de hoy. Eh, Quisiera que las personas que están allí conectadas pudieran compartir esta charla, bien sea en este momento o al terminar también la charla. Siempre terminan, cuando terminamos la charla, siempre quedan allí grabadas en esta página. Entonces, si les gusta, si les parece interesante el tema, me gustaría que en especial esta charla del día de hoy fuera compartida por todas las personas que la vean y que les guste esta charla. Hoy es un tema bastante, digamos, duro de tratar, porque vamos a hablar sobre la libertad religiosa en base a unos últimos acontecimientos que han sucedido y que realmente son preocupantes, que debemos exponer, que debemos, digamos, anunciar, denunciar, que debemos poner en conocimiento de la gente para que sepamos también cómo actuar, qué hacer frente a estas amenazas que tiene cada vez más la religión en general y especialmente nuestra religión, las iglesias cristianas y la iglesia católica. Antes de empezar con esta charla, pidamos la asistencia del Espíritu Santo y digámosle que sea Él quien dirija las palabras que he preparado para ustedes y también que dirija los pensamientos de las personas que van a escuchar esta charla. Invoquemos al Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, el tema del día de hoy es acerca de las persecuciones contra la Iglesia y la libertad religiosa. Quiero primero, como siempre hago en estas charlas, hablar un poco de las generalidades de las que trata el tema y luego ir entonces a las particularidades. Primero vamos con temas generales y luego vamos con los temas más particulares de ya propiamente dichos. Entonces, lo primero que me gustaría decir y aclarar es que la persecución contra la iglesia cristiana ha estado siempre. Siempre, no es extraño que cualquier época de la historia se persiga a la iglesia. Vemos la persecución a Jesús y obviamente que esto lo lleva a su muerte, ¿no? Luego vemos la persecución de la primera iglesia cristiana, de los apóstoles propiamente dicho, y cómo ellos cuando actuaban con poder, eso sacudía muchísimo la ira de los sumos sacerdotes y de los, digamos, gobernantes de esa época, haciendo que ellos persiguieran a la iglesia. Ustedes saben que los apóstoles son mártires y los primeros discípulos, casi todos ellos también lo fueron, mártires de la iglesia, debido precisamente a esto, ¿no? Que la iglesia constantemente ha estado en persecuciones. Veamos las persecuciones en Roma, donde muere Pedro, por ejemplo, y donde los primeros cristianos son utilizados como antorchas para iluminar el Coliseo romano. Los cuerpos de los católicos, de los cristianos, eran colocados como antorchas. Y dentro del circo romano también ponían a enfrentarse a cristianos contra leones. Bueno, son persecuciones que han estado siempre. Después vamos a ver entonces las persecuciones de la iglesia también posterior a la Edad Media, todas las persecuciones que se hicieron también con el protestantismo, con el nacimiento del protestantismo, sobre todo en las áreas de Bélgica y demás, donde era casi un delito ser católico, y las guerras prolongadísimas que tuvieron la iglesia también con los sectores protestantes, especialmente los calvinistas, que eran como muy fuertes en cuanto a la persecución de la iglesia. Y digamos que en esta época se ha escondido más. No es que no haya persecución contra la iglesia, siempre la ha habido, pero ahora es más escondida. Y no solamente contra la iglesia, contra las religiones en general, se está dando una persecución, pero es mucho más escondida. Entonces, precisamente lo que quiero en esta charla un poco es desvelar un poco esa realidad que está sucediendo.
también sabemos que los ataques van, digamos, en una doble vía. ¿Por qué lo digo? Porque obviamente son los ataques externos contra la iglesia, que ya vamos a hablar, a profundizar sobre ellos, pero también los ataques internos, ¿no? De las personas que se han infiltrado a la iglesia para atacarla desde dentro y que han llegado lamentablemente hasta altas esferas de la iglesia, ¿sí? Entonces es un ataque que está externo y que es un ataque interno con las personas que se han infiltrado. Incluso los que se han infiltrado pueden dañar de cierta modo mucho más a la iglesia que los que están por fuera, ¿no? Porque es el prestigio de la imagen de la iglesia católica o de la iglesia en general. Eh, hay algo aquí que, digamos, es un tema del que poco hablo, pero que en esta charla en general sí me gustaría hablar. Lo hablaba un poco esta mañana en la predicación. Y es que debemos entender que el demonio no es solamente esos diablitos que nos muestran en las caricaturas, o que el poder del demonio no se limita a las posesiones, vejaciones, obsesiones, infestaciones, a los ataques comunes que nosotros conocemos dentro de la exorcística, que son sobre todo ataques a personas o a grupos de personas eh, en su mente, en su cuerpo, en los lugares. No, el demonio tiene también mucho más poder, por decirlo de alguna manera. Y obviamente el poder del demonio se cierne sobre las altas esferas de gobierno y de la iglesia con los infiltrados. Es decir, que toda esta persecución es motivada por el demonio, por los demonios que se ciernen en el aire. Ante todo esto es una lucha espiritual que se configura en muchas luchas pequeñas, en la lucha política, en las luchas económicas, en las luchas éticas, en las luchas morales. Son muchas, digamos, los escenarios de guerra, pero ante todo esto es una lucha espiritual, porque quien mueve los hilos de todas estas situaciones de las que les voy a hablar es directamente el demonio, de eso no hay ninguna duda. Todos los planes que se ciernen contra la humanidad, todos los planes que se ciernen contra las religiones, son proyectos maléficos, son proyectos satánicos, completa y absolutamente. Lo que pasa es que también nosotros tenemos una imagen del satanismo y pensamos que son los viejos o los chinos mechudos que se van a los cementerios a sacar huesos. No, esos son, perdónenme, idiotas útiles. Ellos no representan absolutamente nada. Claro que pueden hacer daño contra estructuras de la iglesia, contra templos, que pueden profanar templos, que pueden robar el Santísimo. ¿Y por qué los satánicos roban el Santísimo? Porque saben que ahí está la presencia de Dios. Es increíble que un satánico entienda que en una hostia está la presencia de Dios y un protestante no lo sepa, por ejemplo. Son cosas que a mí siempre, digamos, me hacen razonar, ¿no? Porque un satánico sabe que en la hostia está Jesús y por eso la roba para profanarla, y porque un protestante no lo sabe. ¿Ven? Entonces todo este tipo de cosas tenemos que empezar a pensar y analizar. Pero esos pequeños grupos de, digamos, de satánicos, ellos no representan realmente nada. Los verdaderos proyectos, los verdaderos poderes del demonio se ciernen en esferas gigantes, en esferas políticas, incluso religiosas, como les digo, con las personas que han infiltrado. Entonces esto tenemos que tenerlo muy claro, y es que esto es un proyecto del enemigo que debemos combatir. Ya al final hablaré un poco más sobre eso. Bueno, ¿qué motivó esta charla? La motivó una lectura que hice esta mañana sobre el informe de la ONU acerca de libertades religiosas. Me parece que también es un descaro porque digamos que esto no viene de hoy, ¿no? La primera denuncia que se recibe sobre esto que voy a hablar hoy está desde el año 2007. Digamos, claro, como les digo, la persecución de la iglesia ha estado siempre, pero más de frente y más descaradamente, por decirlo de alguna manera, viene desde el 2007, donde el representante de la ONU para las libertades religiosas, que se llamaba Bitit Muarbon, tiene un apellido rarísimo, Bitit Muarbon, decía que en un informe que ellos hacían, decían que amenazaban desde el año 2007 que las libertades religiosas no podían estar por encima de las libertades de las minorías, y refiriéndose exactamente con esas minorías a los grupos LGTBI
y también a los proabortistas, ¿no? Es decir, ellos decían que las libertades religiosas tenían primero que acaparar o estar al mismo nivel que esos grupos minoritarios. Eso fue lo primero que se dijo, ¿no? Lo primero que se dijo fue las libertades religiosas tienen que estar al mismo nivel de las libertades de los grupos minoritarios y hacía una especial, resaltaba especialmente a esos grupos minoritarios como los grupos LGTBI y a los grupos proabortistas. En el 2007 ya se quería equiparar eso. Y este tipo iba más allá, porque era muy descarado y decía que las confesiones religiosas, todas, no estoy hablando solamente de la cristiana, sino que todas las confesiones religiosas teníamos que sacrificar nuestra ideología, es decir, ¿qué es sacrificar, por ejemplo, en nuestro caso, nuestra ideología? En nuestro caso es sacrificar la moral cristiana, ¿sí? Sacrificar la moral cristiana para que esos grupos minoritarios pudieran tener más derechos y más libertades. Resalto, esos grupos minoritarios son los grupos LGTBI y los proabortistas. Eso desde el año 2007. Pero resulta que eso ha tenido una evolución, ¿no? Y esa evolución es contraria a la libertad propia de religiones y obviamente garantista de esos grupos minoritarios, ¿sí? Es decir, esos grupos LGTBI pro aborto han tomado mucha fuerza, apoyados directamente y descaradamente por la Organización de las Naciones Unidas, por la ONU. Entonces han tomado fuerza. Entonces la ONU lo primero que hace, porque es que ellos van paso a paso, o sea, ellos no dan la noticia de un momento a otro, ellos no lo hacen así. Lo que ellos hacen es que ellos van diciendo las cosas poco a poco para que la gente, digamos, no alcance a procesarlo, lo sacan en una noticia un día, no lo sacan más de un día, las noticias que van sucediendo en las decisiones que ellos van tomando, lo toman, lo ponen en el oído de la gente y luego lo van trabajando años y años y años hasta que obviamente vienen los problemas más grandes. Aquí quiero decir una frase que siempre me ha impactado y que es verdad, y es: la mejor estrategia del demonio es hacernos creer que no existe. Definitivamente en este tema que les estoy hablando el día de hoy, por encima de cualquier otro, así es. La mejor estrategia del demonio en este caso es hacernos creer que nada está pasando, que nada está pasando, ¿sí? Que todo está normal. Entonces la gente, cuando les hablamos de estos temas, la gente tiende a decir esta frase: es que ellos no se meten conmigo, dejarlos que ellos hagan lo que quieran. Pero esa frase es la frase más dañina que existe actualmente, que va en contra de nosotros mismos, los que nos hacemos llamar creyentes, incluso de los no creyentes que tienen valores, porque es que esto no va a afectar simplemente a las libertades religiosas en sí, sino también toda la moral de la humanidad. Entonces pueden haber personas ateas, pueden haber personas no creyentes, pero que tengan una moral basada en la ley natural, y que ellos también se van a ver afectados por todas esas decisiones que se están tomando, porque la moral, y digamos que la base de esta situación, de esta persecución actual de las religiones, es el cambio del paradigma de la moralidad, ¿sí? Entonces ellos van tomando, desde el 2007 empezaron, entonces dicen la palabrita, ¿sí? Entonces sacrificar, las religiones tienen que sacrificar, en nuestro caso, por ejemplo, nuestras ideologías, que en nuestro caso es la moral cristiana, sacrificarla para que ellos tengan más libertades. Y eso lo ponen en noticias 1 o 2 días, a eso no le dan ningún tipo de campaña publicitaria, y ya les voy a explicar por qué. Más adelante les voy a explicar un poco por qué. Pero ellos lo ponen en el pensamiento de la gente y lo abandonan, ¿sí? Un tiempo. Y lo van trabajando desde las esferas más bajas hasta llegar a las esferas más altas. Entonces, les decía que esta charla fue motivada por el informe de este año de la ONU sobre libertades religiosas. Y ellos ponen ahora una palabra. Entonces ya no son solamente libertades religiosas, sino libertades religiosas y de creencias. Y ya les voy a decir por qué es importante también esa palabrita que le agregan, que ellos no la ponen simplemente por ponerla. Y suena bonito, uno dice, bueno, libertad religiosa y de creencia, chévere. Pero eso tiene también su trampa, porque esta gente es muy astuta. Como el demonio es astuto, esta gente es bien astuta. Entonces, de ese informe que sacó la ONU sobre libertad religiosa, así que se publica en la página de Human Rights, ustedes pueden ir a investigar todo lo que yo les estoy diciendo, y siempre les he dicho, hay que tener un pensamiento crítico. ¿Qué es el pensamiento crítico? Investiguen, por favor. No coman entero, porque es que eso es lo que nos tiene jodidos.
realmente, comer entero de todo lo que nos dicen y creer que todo está bien. Entonces, este informe que fue publicado en la página de la Human Rights tiene una denuncia y el que la denuncia es el observador permanente de la ONU ante la Santa, de la Santa Sede ante la ONU, el observador permanente de la Santa Sede ante la ONU, que se llama Monseñor Iván Jorkovic. Monseñor Iván Jorkovic dice que este informe es un atentado contra la libertad religiosa. Y es que, como les digo, son descarados porque la persecución de la iglesia, de la ONU, de la persecución de la ONU contra la iglesia, contra la religión, se da a través de un informe que está diseñado para informar la libertad religiosa en el mundo. Imagínense, o sea, hasta allá está permeada la ONU a nivel espiritual, a nivel satánico. Entonces, este informe, Monseñor Iván Jokovic dice que hay 3 puntos que son peligrosos de lo que ellos dicen. Entonces, primero de ellos es que ellos dicen que la libertad religiosa y la objeción de conciencia son ahora considerados derechos de segundo orden. ¿Sí? La libertad religiosa siempre ha sido una libertad de primer orden, es decir, dentro de los derechos humanos, de la Carta de los Derechos Humanos, que se dio en 1948, siempre la libertad religiosa estuvo como un derecho fundamental del hombre, ¿sí? Como un derecho fundamental del hombre. Y más adelante, cuando empezamos a aplicar la objeción de conciencia, también se tomó como un derecho de primer orden. ¿Qué es la objeción de conciencia? Muchos de pronto se están preguntando eso. Cuando una mujer, por ejemplo, llega a un hospital pidiendo que se le practique un aborto, ¿cierto? Entonces el médico puede objetar y decir, no, por objeción de conciencia, yo soy un médico creyente, católico o cristiano, y yo objeto de conciencia para no realizar ese procedimiento, porque ante lo que yo creo eso es un homicidio. Entonces, esa es la objeción de conciencia, la capacidad que tienen los profesionales para objetar precisamente por conciencia algunas acciones. La objeción de conciencia también se da cuando, por ejemplo, una persona que tiene, por ejemplo, una cultura de no guerra, ¿sí? No debe ser obligado a ir a prestar el servicio militar, porque él objeta de conciencia, hace objeción de conciencia para no ir a prestar el servicio militar. Entonces, esa es la objeción de conciencia, ¿sí? Poder decir no a ciertas acciones porque van en contra de la ética y de su formación religiosa o cultural también. Entonces, estos dos derechos, la libertad religiosa y la objeción de conciencia, ahora para la ONU ya no son derechos de primer orden, ¿m? Sino que ahora son derechos de segundo orden. Dicen, no, eso ya dejémoslo, eso ya quedó aquilosado. La objeción de conciencia y el derecho a la libertad religiosa tienen que estar en segundo orden. ¿Y para qué lo hacen? Y ese es el segundo punto que denuncia Monseñor Iván Jorkovic. Y es que se ponen estos dos derechos como derechos de segundo orden para poner como derechos de primer orden las libertades de las ideologías de género que promueven la ideología de género y que promueven a los abortos, el derecho al aborto. ¿Sí? Entonces, se quita la libertad de las comunidades religiosas en el mundo y se coloca como derecho de primer orden todas aquellas ideologías que apoyen las ideologías de género y también que son pro aborto. Imagínense, o sea, eso sale en este informe y es tremendo. Ahora, de ahí viene que se le coloque a este informe que no solamente es libertad religiosa, sino de creencia, porque para ellos las ideologías de género y proabortistas son creencias. Entonces, por eso es que los ponen por encima de la libertad religiosa. Es preocupante y ese es el segundo punto que denuncia Monseñor Iván Jorkovic. Entonces, primero, la libertad religiosa y la objeción de conciencia quedan en el segundo orden de las libertades. Segundo, es que se apremia a las ideologías de género y proabortistas. Y la tercera es que se dice, y esto me parece que es como lo más peligroso de este informe, se dice que las religiones en general, no estoy hablando solamente del cristianismo, son peligrosas para la libertad. Imagínense, dicen que la moral cristiana es peligrosa para la libertad. Tremendo. Y eso tiene como les digo, eso tiene un objetivo,
poner esa palabrita ahí en un informe de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas, ¿sí? Es peligroso decir y ya vamos a ir a la evolución de esta idea, ¿no? Pero decir que la moral cristiana es peligrosa para la libertad es una cosa tremenda. Yo creo que esto es definitivamente una declaración de guerra de la ONU, no solamente a la iglesia, sino a las religiones en general, a las religiones en general. ¿Qué busca? Aquí les voy a dar un primer tips de qué busca, porque eso lo voy a decir al final. Pero lo primero que busca es que los valores proclamados por la ONU, y aquí lo pongo así, los valores proclamados por la ONU sean la nueva religión. Eso es lo primero que busca. Que los valores, la nueva escala de valores que promueve la ONU sea entonces la nueva religión. Eso es lo primero que busca. Una religión universal, pero que esa nueva religión universal sea basada en los valores que la ONU da, supuestos valores, que aprueban y que no solamente que aprueban, sino que priorizan la libertad ideológica de género y todas las idealizaciones proabortistas. Eso el Papa lo llama colonizaciones ideológicas. Colonizaciones ideológicas, tal cual así es. Lo que quieren es colonizar toda ideología y permearla con la basura que ellos predican. Entonces, este informador especial de este año, que ya no es el que estaba en el 2007, sino que cambió, se llama Ahmed Shavit. Amesh Shavit. Es de cultura musulmana, pero él no es musulmán. Obviamente él lo que es simplemente una persona que va en contra de toda ideología religiosa. Ahmed Shavit, que es de las Islas Malvinas. Él y su equipo de trabajo son personas completamente antirreligiosas. ¿Y cómo se sabe que son personas completamente antirreligiosas? Por todo lo que proclaman, todo lo que dicen en ese informe, que es un informe completamente desastroso. Ahora, ¿por qué les decía que en este caso la estrategia del demonio es hacernos creer que no existe, hacernos creer que nada pasa? Porque el objetivo de ellos no es ganar popularidad, al contrario, no es ganar popularidad. Ya les voy a explicar. En el mundo somos más o menos 1.200 a 1.500 millones de católicos. Voy a poner este ejemplo. Pero es verdad, somos más o menos entre 1.200 y 1.500 millones de católicos en el mundo. De esos 1.200 a 1.500 millones de católicos defendemos la moral cristiana. Entonces, si ellos dijeran abiertamente esto que les estoy diciendo y lo que les voy a explicar más adelante, obviamente se movilizaría una parte de esos 1.500 millones de personas en contra de la Organización de las Naciones Unidas, en contra de sus hijos, que ya vamos a hablar quiénes son los hijos de esta bestia, y obviamente ellos perderían poder. Entonces ellos no lo hacen así, ellos no hacen abiertamente estos informes, ni los presentan abiertamente, porque ellos lo que buscan es que eso quede ahí y después, a través de la manipulación, se convierta en leyes de Estado. Eso es lo que ellos buscan. Es decir, esto lo dice la ONU y queda ya en un informe. Y como ellos tienen presión sobre los estados, entonces ellos van a buscar que esa ideología llegue a los estados, a los gobiernos, para que los gobiernos los incluyan dentro de sus constituciones. Ya eso va a ir evolucionando a medida que vamos transcurriendo esta charla. Pero lo que quería centrarme aquí es que para ellos no es importante que esto se difunda. Es más, si esto se difunde es contrario para ellos, porque la gente empieza a investigar, la gente empieza a crear un pensamiento crítico y empieza obviamente a irse en contra de ellos. Entonces, entre eso se quede más callado, para ellos va a ser más beneficioso. Y por eso me atreví a hacer este video y lo que les decía, compártanlo, compartámoslo. Estos videos más o menos en promedio los ven pues tengo videos que han llegado hasta casi 2.000 personas. Hombre, le toma un minuto compartirlo, pero compártalo porque lo que necesitamos es que la gente se informe, que la gente no diga esto no me afecta, claro que le afecta, ya les voy a dar ejemplos de eso, que son macabros pero son reales, de cómo esto nos afecta a todos.
Entonces ellos esconden la información, no le dan un trato mediático porque ellos no necesitan eso, no necesitan movilizar la gente, necesitan es simplemente que eso quede ahí escrito y que después se convierta en ley de los estados y ya les voy a explicar cómo es que lo hacen. Entonces, digamos que la bandera que ellos utilizan es que ellos protegen a las minorías y que las leyes de las minorías valen más que las leyes de las mayorías. Digamos que hay una inversión, ¿no? Entonces, lo que es bueno para todos es malo para ellos. Lo que es bueno para algunos es bueno para ellos, ¿sí? Lo que es el bien común es malo para ellos. Lo que es el bien común, el derecho de la mayoría, es malo para ellos. Pero el derecho de las minorías, y me refiero a minorías, nuevamente lo digo porque yo sé que hay muchas personas que van a criticar esto que estoy diciendo, es de los grupos LGTBI, de los grupos de ideología de género y los grupos proabortistas, el derecho de esas minorías para ellos es bueno, porque sobre eso es que cambian la ley, supuestamente para protegerlos a ellos. Entonces, ¿qué pasa? Y aquí voy a empezar un poco con los ejemplos. ¿Qué pasa si, por ejemplo, un país se opone? ¿Mm? Entonces, ellos hacen estos informes y la ONU entonces dice a los países, no, mire, la moral cristiana es peligrosa para la libertad. Ellos lo dicen, ¿no? Lo ponen en un informe. La moral cristiana es peligrosa para la libertad. Entonces, le dicen a un país, bueno, ustedes tienen que aplicar eso. Tienen que primar los derechos de las minorías. Entonces, ustedes tienen que defender los derechos de las minorías en su estado, en Colombia, digámoslo así. Entonces le dicen aquí al Estado colombiano, le dicen al presidente de la República, usted tiene que defender los derechos de la minoría, así vaya en contra de la libertad religiosa, no importa, porque la moral cristiana es peligrosa para la libertad. ¿Y qué pasa, digamos, si dice el presidente, no, ¿sabe qué? Vamos a expulsar a la ONU, vamos a expulsar a la ONU, porque ellos no pueden inferir en nuestro país. Entonces, lo que pasa es que la ONU tiene unos hijos, ¿no? Y los hijos y los hermanos de la ONU son gente mucho más peligrosa que ellos mismos, porque son realmente los que gobiernan. Entonces tienen tres tipos de presiones contra los estados que no aplican ese tipo de leyes. Primero es el sometimiento económico, ya lo voy a explicar, sometimiento económico. Segundo, la obligación ideológica. Segundo sometimiento, obligación ideológica. Y tercero, es la pérdida legal de los estamentos que vayan en contra de ellos. Entonces, ¿cómo es entonces el proceso allí? Volvamos al ejemplo, digamos que el presidente de Colombia dice, no, yo no voy a aplicar eso, yo no voy a aplicar una ley proabortista, yo no voy a aplicar una ley que simplemente diga que los derechos de las minorías están por encima de todos. Digamos que el presidente dice, no, yo no lo voy a hacer. Entonces lo primero que le hacen, presión económica. Ah, pero es que resulta que es que usted le debe al Fondo Monetario Internacional una plata, que no es poca. Colombia le debe al Fondo Monetario Internacional, ¿saben cuánto? 146.114 millones de euros. Esa es la deuda de Colombia al Fondo Monetario Internacional. 146.114 millones de euros le debe Colombia al Fondo Monetario Internacional. Y en el 1 de mayo de este año, en plena pandemia, el gobierno colombiano se endeudó en 11.000 millones de dólares más. 11.000 millones de dólares más. ¿Y cuánto le debe Colombia al Banco Mundial, que es otra entidad? 9.400 millones de dólares. Entonces ellos dicen, pero es que usted no puede sacar a la ONU de su país porque es que usted le debe esta platica al Fondo Monetario Internacional, usted le debe esta platica al Banco Mundial. Entonces hay dos posibilidades, no le volvemos a dar crédito o vamos a tomar del PIB, que es el Producto Interno Bruto, lo que nos corresponde. ¿Y eso qué sería? Una desgracia económica para nuestro país, una pobreza absoluta, acabar completamente la clase media y la clase baja, mandarlos a la miseria. ¿Mm? Entonces, por eso es que este tipo de entidades no denuncian nunca la corrupción, porque a ellos les conviene que haya corrupción en los países. Ustedes saben cuánto
¿Cuánto se pierde en corrupción en Colombia? 50 billones de pesos anuales. 50 billones, no millones, 50 billones de pesos anuales se pierden en Colombia por corrupción. ¿Y por qué no hay un freno contundente a la corrupción? Porque a ellos les conviene. ¿Y por qué les conviene? Porque entre más plata se pierda en la corrupción, el gobierno va a tener que endeudarse más. Y si se endeuda más, entonces va el presidente, mire, al Fondo Monetario Internacional, venga, es que nosotros necesitamos refinanciar nuestro crédito, como lo hicieron ahorita el 1 de mayo. Entonces necesitamos 11.000 millones de dólares más. ¿Y qué le va a decir el Fondo Internacional? Listo, yo se los presto. Yo le presto esa plática, todo bien. Yo se la voy a dar. Pero es que usted tiene que ayudarnos para que el Senado de su país apruebe estas leyes, que son leyes que van a garantizar la libertad en su país. ¿Ven? Entonces, presión económica, esa es la más dura. Y entonces yo lo que decía en un video pasado es que yo creo que esta pandemia está siendo utilizada para eso. ¿Sí? Miren el ejemplo de nuestro país, no estoy hablando simplemente por querer simplemente decir cosas al aire. En plena pandemia, Colombia se endeudó en 11.000 millones de dólares más. Y así todos los países, supuestamente para salvar la economía. Pero lo que están haciendo es endeudar más al país y por eso las prolongaciones de la pandemia y por eso la prolongación de que se reactive la economía, precisamente para que haya más escasez, para que haya más necesidad y se tenga que endeudar más el país, porque esa es la presión que ellos ponen. Entonces, yo le presto la plata, pero usted hace que lo que está diciendo la ONU se aplique en su país. Entonces, la libertad de los grupos de ideología de género tiene que aplicarse en el país. Las leyes proabortistas tienen que aplicarse en su país. ¿Mm? Entonces, entre más deuda haya, más, perdónenme la expresión, más nos clavan ese tipo de leyes. ¿Ven? Ustedes no sé si sabían que la ley proabortista provino en el gobierno de Uribe y fue la esposa de él quien le hizo precisamente todo el andamiaje para que las leyes proabortistas se dieran en nuestro país. La esposa de Uribe fue la que promulgó, la que instó para que la ley proabortista se diera en nuestro país. Gracias a Dios que no pudieron hacer una ley que garantizara el aborto en todos los casos. Gracias a Dios, pero a eso tienden. Y eso, si nosotros no nos ponemos atentos, eso va a suceder. Una ley que proteja todo tipo de aborto, el aborto libre, como ya ha pasado en otros países, como por ejemplo Argentina. Argentina es uno de los países que en cuestión de abortos, de ley de abortistas, son mucho más avanzados, negativamente, obviamente. O sea, los que tienen leyes que defienden más el aborto, Argentina. Y miren qué raro, Argentina es el país que más le debe dinero al Fondo Monetario Internacional. La deuda de nuestro país alcanza más o menos el 54% del Producto Interno Bruto y al final de este año va a llegar hasta el 60% del Producto Interno Bruto. Es decir, eso es lo que le debemos de lo que nosotros tenemos, le debemos el 60% de lo que nosotros hacemos en nuestro país. El Producto Interno Bruto le debemos el 60%. Argentina le debe el 74% y va a llegar al 98% de su Producto Interno Bruto al Fondo Monetario Internacional. Qué casualidad que los países que son mucho más abiertos a las ideologías de género y proabortistas le deban más al Fondo Monetario Internacional y al Banco Mundial. Entonces ellos le dicen eso al país. ¿Sí? Yo le presto la plata, pero usted tiene que hacer todo lo que la ONU le diga y todo lo que la otra y el otro hijo de la ONU tiene, que es la OMS, la Organización Mundial de la Salud. Todo lo que la Organización Mundial de la Salud diga, usted lo tiene que hacer. Y mire cómo nos tratan de idiotas útiles, ¿no? Porque al inicio de la pandemia entonces decían, no, tranquilos, que no está pasando nada. Ellos se demoraron 3 meses en declarar la pandemia cuando ya se sabía que eso iba a suceder. Después entonces dijeron, la Organización Mundial de la Salud dice que se tiene que desinfectar todo y que la gente tiene que utilizar tapabocas. Después la OMS dice, no, ya el tapabocas es malo. No, la desinfección de las calles es malo, eso no sirve para nada. Por Dios, o sea, ¿y ellos por qué hacen ese tipo de cambios? Para ver qué tanto efecto tiene en la gente, ¿ven? Para instaurar precisamente entre el Fondo Monetario Internacional, entre la OMS, entre la ONU, y obviamente que hay intereses mayores, ¿no? Que son multimillonarios, personas multimillonarias que son las que manejan realmente esto. Eso ya no tiene ni siquiera un tema estatal, eso es un tema empresarial. No sé si ustedes sabían
que, por ejemplo, hay una nueva reorganización del mundo, ¿no? Entonces, usted es dueño de su casa, imagínese su casa, su finca, usted es dueño de un pedazo de tierra, ¿no? Pero usted es dueño solamente de ahí, de donde está, por ejemplo, la tierra, hasta 2 metros hacia abajo. Usted es dueño de ahí hasta 2 metros hacia abajo de donde está parado. Usted dice, yo soy dueño de una casa, párese en su casa, 2 metros hacia abajo usted es dueño. Pero ahí para adelante ya otras personas son dueñas, ¿sí? Eso se llaman registros mineros o certificados mineros. Bueno, eso tiene un nombre, algo así como de minero. Y sí, como registros mineros. Y eso pertenece a grandes multinacionales. Multinacionales. Entonces, el 90% de la propiedad de esos subsuelos, el 90% del mundo pertenece más o menos al 5% de la población mundial. O sea, es decir, son personas con mucho, mucho, mucho dinero, como Bill Gates, como George Soros, como Carlos Slim, el dueño de Claro, que ha sido un desastre además, ¿no? Claro, en esta pandemia no ha hecho más que joder a la gente y no da ninguna solución. Entonces, esa es la primera presión. ¿Qué pasa después con eso? Entonces viene la obligación ideológica, aplicar las leyes, aplicar las leyes. Entonces, el gobierno de Colombia tiene que colocar que ella salvaguarda las libertades de las minorías, comunidades LGTBI proabortistas. Se colocó como una ley. Y lo tercero, que es lo peor, es que todo el que se le oponga tiene una pérdida de su legalidad, de su personería jurídica. Entonces, aquí les pongo el ejemplo. Una iglesia, la iglesia católica, cualquier iglesia, se opone a que, por ejemplo, se le coloque el nombre matrimonio a una unión de personas del mismo sexo, o se opone al aborto abiertamente, entonces hacen una manifestación gigante, una iglesia en contra del aborto. Les dicen, sí, el Estado dice, sí, pues como usted está yendo en contra de la ley, usted va a perder su personería jurídica especial, usted ya no va a tener, todo lo que usted haga va a ser ilegal, porque usted está yendo en contra de la ley, ¿sí ven? Entonces ahí viene un ataque fragante, viene un ataque contra las creencias, contra la moral. Entonces van a decir, todo lo que ustedes dicen en el templo, todo lo que ustedes digan en su templo, llámese iglesia católica, protestante, lo que sea, ustedes no pueden decir en sus templos nada que vaya en contra de la ley que garantiza las ideologías de género y proabortistas. No pueden decir nada porque es ilegal. Y si ustedes lo dicen abiertamente, pues obviamente les vamos a cerrar su iglesia. ¿Ven? ¿Ven que sí tiene que ver con nosotros? Ahora, entonces, como esto es ahora en la segunda fase sí es promocional, ¿no? Entonces sacan cartillas donde les enseñan a los niños a que el sexo entre personas del mismo sexo es normal y que usted puede ser transgénero desde los 5 años, como ya pasa en países de Europa. Desde los 7 años ya los niños se cambian de género. Entonces usted y como padre de familia en un colegio dice, venga, no, pero ¿por qué le tienen que enseñar esto a mi hijo? Entonces, no, yo no permito que eso sea así. Y usted pone una queja como estamento de padres de familia. Le van a decir, sí, pues entonces usted está yendo en contra de la ley. Y usted va a tener que ser detenido porque va en contra de la ley. ¿Mm? Porque nosotros, y si usted no permite que esto se le enseñe a su hijo, eso es flagrantemente, eso es un delito. Eso es abuso infantil. Que usted no permita que se le enseñe a su hijo ideología de género. ¿Sí ve que sí nos toca a todos? ¿Sí ve que sí nos toca? Entonces, eso es lo que va a pasar. Primero, sometimiento económico ya lo tenemos. Lo que les digo, le debemos al Fondo Monetario Internacional 146.114 millones de euros, al Banco Mundial 9.400 millones de dólares, y en esta pandemia el 1 de mayo nos endeudamos con una bobadita 11.000 millones de dólares más al Fondo Monetario Internacional. El 56% de lo que producimos es de ellos, porque ya eso está endeudado. Entonces, las presiones económicas contra los estados, ya los estados no van a poder quitar esas leyes, porque el Fondo Monetario Internacional, como les digo, le van a decir entonces, bueno, sí, listo, nosotros entonces quite esa ley y nosotros no le prestamos más plata. Y entonces le quitamos el 56% de su PIB, de su Producto Interno Bruto, y quiebran un estado. ¿Ven? Sí nos toca, sí tiene que ver con nosotros, claro que sí. Y obviamente que eso va a ir
avanzando hasta la persecución legal de la iglesia. Yo siempre lo he dicho, la persecución de la iglesia y la persecución de las religiones, sobre todo aquellas que fomentamos la cultura cristiana, la moral cristiana, van a ser perseguidas legalmente. ¿Sí? Obviamente en algunos países ya los persiguen con las armas y demás, pero va a ser una persecución legal impuesta por nuevas leyes que se dan debidamente por la ONU, ¿sí? Por esa Organización de las Naciones Unidas, que es completamente junto con las naciones europeas, yo creo que son verdaderamente la cuna del anticristo. Ese yo creo que va a ser como el culmen de eso, la persecución legal. Ahora, ¿qué hacer? ¿Qué hacer? Yo al principio de esta charla decía que esto es una lucha espiritual, que toda esta es una maquinaria satánica. Todas estas leyes, todas estas intervenciones de la ONU son completamente motivadas por el demonio. O sea, definitivamente, no podemos verlo de otra manera. ¿Sí? Es el cumplimiento también obviamente de la profecía, pero esto es movido por el mal, por el enemigo directamente. ¿Y cómo se combate el mal? Con el bien. ¿Y cuál es el mayor bien que tenemos los creyentes? La oración. Es decir, es necesario orar. Dice el Señor, donde dos o más se ponen de acuerdo, donde dos o más se ponen de acuerdo en la tierra para pedir algo, yo se los concedo. Tenemos que pedir incesantemente que Dios intervenga definitivamente en este mundo, que haya una intervención divina, un milagro, un milagro. Necesitamos pedir que Dios intervenga sobrenaturalmente sobre este mundo, porque esto es entretejido por las fuerzas del demonio. Eso hay que decirlo y es verdad, así es. Lo primero es orar, no dejar de orar. El poder de la oración es una cosa maravillosa, maravillosa. Cuando un cristiano se arrodilla y ora, el demonio tiembla y retrocede. Nosotros los católicos que tenemos esa arma adicional, que es el amor a María Santísima. Cuando el demonio oye el nombre de Jesús, retrocede. Cuando escucha esa oración, ese exorcismo cortico, Ave María Purísima, sin pecado concebida María Santísima, el demonio retrocede. Porque ella, María Santísima, ha recibido el poder para pisotear la cabeza de la serpiente. Y por más que se entretejan tramas y situaciones que vayan en contra de la iglesia o de los creyentes, al final el Inmaculado Corazón de María triunfará. No les digo esto y no hablo de estos temas para generar miedo. Lo digo para generar dos cosas. Primero, esperanza de que al final Dios triunfará. Y segundo, una responsabilidad. Una responsabilidad. Los creyentes tenemos el deber de orar por este mundo. Tenemos el deber de investigar. Tenemos el deber de escuchar. Tenemos el deber. No es un derecho simplemente, es un deber de formarnos, de formar a las personas de las futuras generaciones. Porque sobre ellos está el ataque. Los jóvenes que ya no creen, que ya no les importa nada, que piensan que eso no les afecta y sí les va a afectar, sobre todo cuando ellos sean padres o abuelos. Es un tema muy delicado y la primera arma es esa, la oración. No dejar de orar incesantemente, pero pedir solamente aquello, que sea Dios quien interceda en este mundo. Y lo segundo es crear masa cristiana, masa crítica. ¿Y qué es la masa crítica? Yo en alguna vez en una exposición que hice también por este medio les explicaba que cuando se implantó el marxismo, en el primer movimiento comunista, lo que ellos buscaban era precisamente tener eso, masa crítica. Y masa crítica es que Marx lo que quería era que los trabajadores se unieran para entonces poder ir en contra de todo aquello que iba en contra de sus derechos como trabajadores, ¿no? Esa era la idea de Marx. Entonces de ahí sale el concepto masa crítica. Simplemente lo estoy explicando de dónde proviene el término, ¿no? Entonces nosotros los cristianos o los creyentes de cualquier, incluso los no creyentes pero con valores, tenemos que formar masa crítica. Ellos tienen que saber que nosotros somos más. Ellos tienen que saber que el pueblo, como lo dice, el pueblo unido no puede ser vencido. Ellos tienen que saber que la iglesia de Cristo se mantendrá por encima de todo. Ellos tienen que saberlo. ¿Y cómo lo hacemos? Primero, despertando a la gente, despertándola, decirle, venga, esto sí le va a afectar.
con este tipo de videos, compártanlo, se toman un minuto, véanlo. Si usted acabó de llegar aquí a este canal, hombre, cuando termine yo lo voy a dejar ahí. Véalo completo, véalo, despertemos, dejemos la estupidez, dejemos la ignorancia. Eso es lo que nos tiene carcomido, eso es lo que nos tiene mal. Por eso es que el Espíritu Santo no puede hacer su proyecto en este mundo, porque somos perezosos intelectualmente. ¿Sí? Y entonces la gente dice, hagamos el ejercicio al cuerpo. Bien, háganlo. Comamos sano. Listo, comamos sano. ¿Y el alma y la mente para cuándo? Lo primero es la oración. Lo segundo es despertar. Despertar nosotros teniendo un criterio crítico y formando masa crítica. Hombre, llenar los medios de comunicación que tengamos, el WhatsApp, el Facebook, de oración, de invitar a la gente a orar, de invitar a la gente a despertar con videos, no solamente estos videos que yo hago, sino los videos de tantos y tantos buenos predicadores que hay. Es que hay cientos de buenos predicadores y mejores que yo, muchísimo. ¿Sí? Hombre, veamos, escribámonos a la página EWTN, inscribámonos a la página de Asiprensa, y inscribámonos a la página de la Santa Sede, ¿sí? Hombre, y veamos, leamos, porque es que el peor pecado en este momento tan crucial para nosotros es la ignorancia, el peor pecado es la ignorancia junto a la soberbia. Hombre, tenemos que despertar, porque si no, la persecución va a ser tremenda y tal vez a muchos nos va a costar la vida, no lo sabemos, pero hay que quitarnos el miedo y solamente lo hacemos con esas dos cosas, oración y con el despertar real. Ya ese no es tiempo de tibieza, se los he dicho hace más de 80 días que se los vengo diciendo. ¿Por qué sé que más de 80 días? Porque empecé mis misas en la cuaresma y ya llevamos 40 días desde la resurrección de Cristo que se cumplen hoy, día de la ascensión del Señor, hoy, 40 días después de la resurrección. Llevo más de 80 días diciéndole, ya no es tiempo de tibieza. Despertemos. Los invito para que compartamos este video. Los invito para que me escriban. Hombre, escríbanme. Padre, me gustaría hablar de este tema. Padre, escuché en la televisión esto. Padre, escuché en la radio esto. ¿Sí? No solamente pongan esas bobadas esas novelas, perdónenme, esas estupideces. Hombre, pongan un noticiero serio. Pongan EWTN de vez en cuando. O Cristovisión o lo que quieran. Pero escuchen lo que está pasando. Despertemos a la realidad. Y si algo no lo captan bien, venga, escríbanme, padre, háblenos de este tema. Yo voy a estar siempre dispuesto y siempre con mucha responsabilidad de ahondar en los temas para podérselos compartir. Bueno, hasta aquí les dejo esta charla. Espero que haya sido de provecho, espero que sea también de una gran bendición para ustedes y las personas que lo vean durante todo el tiempo. Y bueno, y espero que tenga frutos abundantes de parte del Espíritu Santo, que espero que sea Él, y estoy completamente convencido que quien lo haya inspirado este tema. Bueno, ¿qué dicen por ahí? Algunos saluditos. Tengo por acá, tengo por acá el computador para leer sus saludos. ¿Quién está por ahí? Jorge Enrique Ortiz, bendiciones. ¿Cómo va por allá la gente en Funza? Ángel Castellanos, toda la gente allí me imagino que Ángel Castellanos es la familia de Carolina, toda la familia allí del barrio Canadá en Bogotá, donde espero volver con el favor de Dios. Andreita Castillo, Dios te bendiga, gracias por estar siempre ahí, gracias también por todos los comentarios, gracias por compartir los videos, compártanlos por favor. Luz Marina Hernández, Marín, buenas tardes, Dios les bendiga, gracias también por estar ahí, gracias por el ánimo, gracias a toda la familia Hernández por todo el apoyo que me han dado siempre, sobre todo en estos momentos. Edith Durán y toda la familia Durán, Dios les bendiga también, saludos a tu familia, espero que sigan ahí conectados. Como les digo, pues vendrán momentos difíciles, ¿no? Momentos de crisis, momentos de crítica, momentos de persecución, pero aquí estaremos hasta donde Dios nos lo permita. ¿Quién está más por ahí? A ver, díganme. Digan presente para saludarlos, para orar por ustedes un momentico. Dediquémosle esos 8 minutitos que quedan pues a los saludos y a orar por ustedes. Ángela Pinilla, saludos a ti, a toda tu familia, a tu mamá, a tu papá, a tu hermano, a tu sobrino. Dios les bendiga.
¿Quién más está por ahí? ¿Ya se cansaron? A ver, que Dios les bendiga. Por aquí veo un amigo, ¿dónde está? Un amigo del Huila. Juan Carlos Ramírez, Dios le bendiga. Juan Carlos, ¿cuándo nos reunimos a charlar? Dejamos las charlas que teníamos tan buenas por allá en el Huila. Hay que volvernos a reunir, hay que charlar. Crap, creo que Crap es también alguien del Huila. Saludos para ti. Creo que esta persona también hace algunos videos. Dios le bendiga. Espero que sea de provecho este material también para sus charlas. ¿Quién más? Por aquí está mi hermana, Pilar Andrea. Dios le bendiga. Dios bendiga a toda mi familia allá en Fusagasugá. Ana Belén Arias, que es fiel seguidora de las Eucaristías y de todo. Gracias por estar ahí siempre. Dios les bendiga. Entonces, bueno, la tareita, compartir el video, compártanlo. Hombre, denme esa alegría. Mire, ya que las ofrendas son pocas, denme la alegría de que compartan el video. Denme la alegría de que cuando termine este video a la hora, diga, lo han compartido 30 personas. Denme esa alegría, ¿sí? De que en un día podamos llegar a las 1000 reproducciones. Denme esa alegría. Y mire, y es fácil. No solamente por aquí lo pueden compartir. Ustedes pueden a los 3 punticos de arriba que quedan en el video, ahí quedan 3 punticos arriba del video, ustedes le dan ahí clic y le dan compartir enlace, luego van a WhatsApp, a sus grupos de WhatsApp, oprimen donde van a mandar el mensaje y le dan pegar, y ahí pueden copiar el enlace de esta charla en todos sus grupos de WhatsApp, que lleguemos a mucha gente, hombre, necesitamos eso, necesitamos crear masa crítica, ¿no? Porque ¿qué es lo que están haciendo? Nos están dispersando. No vayan a la iglesia, no se reúnan, no hagan grupos, nos están dispersando. Porque ¿qué puede hacer uno solo? Nada. Uno solo no hace nada. Pero si somos muchos y ellos se dan cuenta, hombre, hacemos masa crítica y eso es lo que necesitamos. Bueno, que el Espíritu Santo los asista. Invitación, mañana empezamos nuestra novena al Espíritu Santo. Estamos a 9 días de Pentecostés. Entonces, mañana la Santa Eucaristía, 7:30 de la mañana, con el favor de Dios. Y los que quieran las intenciones para los 9 días de la novena al Espíritu Santo, escríbanme. Padre, yo quiero que ponga a mi familia en oración durante esos 9 días. Escríbanme. Y me ayudan con una ofrenda, pues para el sostenimiento, para mi sostenimiento y para el sostenimiento de nuestras obras. Hagámosle. Saquemos esto adelante. Ayúdenme. Con lo mínimo que ustedes puedan darme, me ayudan. Así sea muy poco, no importa. Todo eso nos ayuda. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Que la bendición de Dios omnipotente, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompañe hoy y siempre. Y en compañía de María, Reina de los Ángeles, podemos continuar en paz. Demos gracias a Dios. Una feliz noche para todos.